Muy bien, continuamos. Hoy estuvimos en la oficina en el despacho del congresista Giancarlo Bacelli, congresista de las filas del Fujimorismo. Hoy conversamos sobre una propuesta, una iniciativa que ha presentado para que a las personas con discapacidad severa el Estado les asigne una bonificación, que tiene más introducido a una pensión para que puedan hacer frente a tratamiento y en fin a subsistir. Sí, vamos con esta entrevista que sostuvimos con el congresista Giancarlo Bacelli, más conocido como El Angelito. Cuéntenos de esta iniciativa, de este proyecto que ha presentado, el que busca que se le otorgue una bonificación económica a las personas con discapacidad, pero básicamente a las personas con discapacidad severa, es a donde apunta el proyecto, la propuesta, ¿no? Efectivamente. Esto corresponde y forma parte de un compromiso que nosotros asumimos durante la campaña electoral. Entonces nosotros le dijimos al elector que nosotros íbamos a ver de darle a la persona con discapacidad mejor calidad de vida. Y creemos que para ello este tema de la bonificación era muy importante. Nosotros lo hemos denominado el Fondo General de la persona con discapacidad, que es, no es más que lo que dices tú, una bonificación mensual y permanente para la persona con discapacidad severa, imposibilitada de trabajar, que vive en extrema pobreza. Esto, como te digo, constituye una promesa electoral que estamos cumpliendo con este proyecto de ley, y que es un proyecto de ley declarativo en el quinquenio de la inclusión social. Esto de la inclusión social no puede ser un eslogan, un cliché, sino que se tiene que convertir en una forma de vida para este gobierno, y creemos que la verdadera inclusión parte por el hecho de incluir a los sectores más vulnerables. Qué duda cabe que la discapacidad es el sector más vulnerable de la sociedad y el que más tenemos que atender. Congresista, no se puede tener una cifra exacta de cuántas personas con discapacidad existen en el país por diferentes motivos. Hay madres que esconden a sus hijos, y lo que los ocultan, pero ha habido un intento de parte del Estado en los últimos 2 procesos electorales, ha habido un intento de hacer un registro de las personas con discapacidad y algunas iniciativas de algunos gobiernos locales. ¿A cuánto cree que demandaría o cuántas personas con discapacidad existen en el país con discapacidad severa, y cuánto, por ejemplo, debería asignársele como una bonificación mensual como mínimo? Es muy interesante tu pregunta. Digamos que lo más difícil y complicado que se nos presentó en la elaboración de este proyecto de ley es justamente el tema de las cifras. Y fue complicado porque, exacto, no existen efectivamente cifras exactas que nos den un mapa, ¿no?, y una visión real del tiempo y espacio en el que se encuentra la discapacidad en el Perú. Un poco por lo que dices tú, porque algunas madres los esconden, los niegan, otro poco por la complicadísima geografía que tiene nuestro país, zonas rurales, marginales, muy alejadas de la ciudad y muy difíciles de censar. Y también otro poco de la explicación por la cual no tenemos un registro exacto es porque creo yo que los diferentes gobiernos no se han preocupado demasiado en censar a las personas con discapacidad. Todo esto confabula en que, como dices tú, no tengamos datos estadísticos exactos que nos aproximen a la realidad. Pero hay algunos bosquejos, ¿no? Y los bosquejos señalan de que estaríamos hablando prácticamente del 10% de la población. Si no me equivoco y no me falla la memoria, aproximadamente 4 millones de peruanos
tendrían algún tipo de discapacidad. Pero nosotros en este proyecto de ley estamos utilizando como referencia al CONADIS. O sea, el CONADIS va a ser el ente rector de esta ayuda, y entendemos que para buscar y encontrar a los beneficiarios de nuestro proyecto habrá que acudir a los registros de CONADIS, que habla más o menos de 75.000 personas con discapacidad registradas en el CONADIS. ¿Por qué acudimos al CONADIS? Porque creemos que tiene que haber un orden para poder llevar a cabo este proyecto. Si bien somos 4 millones, solo hay 75.000 reconocidos, por llamarlo de alguna manera. No, el CONADIS es el que de alguna manera reconoce mediante un certificado a una persona con discapacidad. Y bueno, y de ahí se tendría que encontrar el porcentaje que sufre de discapacidad severa y de las personas que están imposibilitadas de trabajar. Pero por eso, Alexis, nosotros hemos hecho un proyecto declarativo. No es un proyecto, digamos, necesariamente facultativo, sino es declarativo. Nosotros declaramos de necesidad pública e interés nacional esta bonificación ya a los organismos y autoridades competentes, el gobierno central, el ejecutivo, el CONADIS, tendrán que evaluar en qué condiciones, ¿no?, van a llevar a cabo esta bonificación, pero nosotros creamos el marco normativo para que se dé. Ellos ya tendrán que manejar el tema de los números para aproximarse lo más que se pueda a la realidad. ¿Se ha tenido alguna reunión con el CONADIS? ¿Cuál es la respuesta o qué es lo que ha planteado CONADIS a una iniciativa? Bueno, el proyecto de ley lo hemos presentado hace muy poco. Se encuentra en estos momentos en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Sabemos que hay una propuesta concreta de una nueva ley general de personas con discapacidad, a la cual se le incluiría nuestro proyecto como un artículo de la nueva ley, del dictamen final de la nueva ley. Entonces estamos esperando a que ello se dé. Definitivamente, llegado el momento y a la hora de que se reglamente la ley, en caso de aprobarse, estoy seguro que nos vamos a sentar a conversar con las autoridades del CONADIS para que, como dices tú, en el reglamento de la ley estipulemos bien las cifras numéricas de las personas que se verían beneficiadas. Pero en principio el objetivo central no lo podemos olvidar, y esto es algo que tenemos que tenerlo en mente: darle mejor calidad de vida a peruanos y peruanas con discapacidad. Sea 1 o 1 millón, con el hecho de cambiar una vida, ya vale la pena el proyecto. Correcto. ¿Ha podido conversar de repente con otros congresistas, como el congresista Javier Díaz Canseco o el congresista Galarreta? Hemos conversado con algunos de estos, hemos recibido total respaldo, incluso de algunos gremios con discapacidad, la Asociación de Osteogénesis Imperfecta nos ha dado su total respaldo, la Federación de Enfermedades Poco Comunes también han evaluado el proyecto de ley, y hemos recibido una serie de comentarios positivos a través de nuestras redes sociales, que hablan de que esta es una clara mejora para las personas con discapacidad. Y en materia legislativa, yo también debo recordarles que lo que nosotros estamos planteando no es nada del otro viernes, ni del otro sábado. En otros países se lleva a cabo esta bonificación. En la mayoría de países del primer mundo se lleva a cabo esta ayuda, esta asignación a las personas con discapacidad. Incluso en una realidad
económica inferior a la nuestra, como es la de Bolivia, se les da $150 mensuales a las personas con discapacidad, que equivale a 400 soles, $50. Entonces, no es nada del otro viernes, no es nada del otro mundo lo que nosotros estamos aquí planteando. No hemos descubierto la pólvora, tampoco es nuestra intención hacerlo. Lo único que queremos demostrarle a la población es que estamos trabajando arduamente por las personas con discapacidad y que queremos marcar una verdadera diferencia en este quinquenio congresal. Correcto. Y, por ejemplo, hay leyes que plantean la incorporación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Igual para las instituciones públicas les plantea un porcentaje, y eso no se viene cumpliendo. ¿Se viene haciendo algo para fiscalizar el cumplimiento de leyes como estas? Sin duda, ¿no? Y como te decía recién, hay un planteamiento claro de una nueva ley general de discapacidad que reemplazaría la 27050 y que también busca adecuar al Perú a la Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad. Y ahí también se habla de la cuota laboral del sector público e incluso se establece una cuota laboral para el sector privado. Entonces, sin duda, se trata de fiscalizar. Te soy sincero, es difícil porque hay una serie de pretextos absurdos que ponen las entidades para evadir su responsabilidad de contratar a personas con discapacidad, pero sí estamos fiscalizando, ¿no? Y yo creo que esto pasa siempre y pasa muy seguido, y yo creo que también en gran medida es responsabilidad de la prensa, ¿no? Mucha gente dice, pero ¿qué hacen los congresistas? ¿Qué hace el congresista Angelito? No hay ninguna ley que se haya aprobado del congresista Angelito. Nosotros tenemos 7 proyectos de ley presentados. Lo que ocurre es que los proyectos de ley, en muchos casos, duermen en las comisiones y demoran muchísimo tiempo ahí. Y yo te decía que en gran medida es responsabilidad de la prensa, porque estos comentarios, muchos de estos con mucha ligereza, se dan porque hay un divorcio entre la población y el Congreso de la República. Y este divorcio se da porque nuestra sociedad está desinformada por parte de la prensa de cómo funciona el procedimiento parlamentario. O sea, el congresista perdón, lo juzgan o lo evalúan por la cantidad de proyectos de ley que pueda presentar. Y cuando después de un tiempo determinado no se aprueba ningún proyecto, se piensa que el congresista no está haciendo nada. Y esto no es así. Los proyectos de ley tienen un proceso. Pasan por comisiones, pasan por un dictamen, a veces por más de un dictamen, porque a veces hay 2 dictámenes, dictamen en mayoría y en minoría. Entonces, yo creo que la prensa debería informar mejor sobre cómo funciona, sobre la temática del Parlamento, para que la ciudadanía entienda además que el congresista tiene esa función de legislar y tiene las otras 2, que son igualmente importantes, la de fiscalización y la de representación. Yo creo que un poco la imagen deteriorada que tiene el Congreso de la República, evidentemente también ha tenido algunos pésimos embajadores, como el Comepollo, Robacable, Lavapiés y no sé cuántos más. Pero aparte de estos malos embajadores del Parlamento, yo creo que existe, como te repito, una desinformación hacia la población sobre el procedimiento parlamentario, que me parece sería muy importante explicarle a la gente cómo es exactamente que funciona el Parlamento. Congresista, hace un poco más de un quinquenio se inició el proceso de la inclusión de las personas con discapacidad en el tema educativo. ¿Ha tenido la oportunidad de revisar de repente algunos datos? ¿Cuál es el proceso que se va viviendo, lo que se va avanzando en el tema educativo, en la inclusión, en la educación inclusiva? El tema de educación inclusiva, si bien, como dices tú, ya hace más de un periodo que se inició,
Es un tema que todavía está en su faceta inicial. Es un proceso muy largo, todavía no tenemos la cantidad de profesores que se necesitan para atender la necesidad de los niños con discapacidad. No tenemos todavía la infraestructura en los colegios para recibir la cantidad de niños con discapacidad que se debería recibir. Todavía estamos en un proceso incipiente en el tema de la educación inclusiva, pero se está avanzando, se está trabajando, eso es lo importante, y queda seguir capacitando a nuestros profesores, a nuestras autoridades administrativas de los colegios, y en realidad concientizar también a la sociedad que la persona con discapacidad tiene derechos, y el estudiar, el tener una educación adecuada es un derecho y es una obligación del Estado proporcionarle a las PCD todas las herramientas para que este logro se dé. Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a retornar porque tenemos una segunda parte de esta entrevista con el congresista Giancarlo Bacchelli, donde también abordamos otros temas, los temas de coyuntura. Vamos a la pausa y volvemos.